Hola, ¿qué tal? Nos encontramos acá para la segunda clase de dinámica. Esta es una clase un poquito más práctica, a ver cómo vamos a aplicar los principios de Newton que estuvimos estudiando en situaciones de problemas. Y para eso tenemos que aprender o conocer los distintos tipos de fuerza que pueden aparecer en determinadas situaciones. Así que vamos a hacer una descripción de estas fuerzas y después vamos a ver cómo se aplican. La primera fuerza de la que vamos a hablar es la fuerza de reacción normal de apoyo. Es esta fuerza que aparece cuando un cuerpo se encuentra apoyado sobre una superficie. Por ejemplo, el ejemplo que está acá en el dibujo, un ladrillo que esté apoyado arriba de una mesa. Por supuesto que la primera fuerza que tenemos que pensar que aparece sobre el ladrillo es la fuerza peso, dado que el ladrillo es un cuerpo material que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra lo atrae debido a este fenómeno conocido como gravedad. La fuerza de gravedad sobre los cuerpos que se encuentran cerca de la Tierra es la que se denomina fuerza peso. Como ya hemos discutido, la fuerza peso se encuentra aplicada en el cuerpo y su reacción siempre se encuentra aplicada en el centro de la Tierra. La Tierra atrae el cuerpo atrae la Tierra. Acción y reacción. Si se fijan en esta situación, si la única fuerza que actuara sobre el cuerpo que está dibujado ahí fuera el peso, el cuerpo tendría que estar acelerándose en caída libre. Sin embargo, este cuerpo se encuentra en reposo. Por lo tanto, si se encuentra en reposo, como sabemos, la suma de las fuerzas sobre el cuerpo debería valer 0. Quiere decir que tiene que haber otra fuerza aplicada que en esta situación ponga en equilibrio a este ladrillo. Esa fuerza tiene que equilibrar el peso, es decir, tiene que ser una fuerza hacia arriba. La pregunta es, ¿y quién hace esta fuerza? Bueno, justamente debido a la interacción entre el ladrillo y el plano de apoyo, la mesa en este caso, lo que fuera, esa interacción por contacto genera un par de fuerzas, de acción y reacción. Una aplicada sobre el ladrillo y una aplicada sobre la mesa. La que pone en equilibrio el peso es la que la mesa hace al ladrillo. La que el ladrillo hace a la mesa afecta a la mesa, que en este momento yo no estoy preguntándome qué es lo que pasa con la mesa, sino que estoy estudiando el ladrillo. Por lo tanto, sobre el ladrillo hay dos fuerzas aplicadas, el peso y esta fuerza que aplica el plano de apoyo. Esta fuerza es la que denominamos normal, y por eso ahí le indicamos con la letra N. N' es la reacción de la normal que está actuando sobre la mesa. Si yo quiero comprender lo que está pasando acá, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre desaparece el plano, porque lo que yo estoy estudiando es exclusivamente el ladrillo, entonces me queda el ladrillo, sobre él queda aplicada la fuerza peso y la fuerza normal. Según lo que recién discutimos, la suma de esas fuerzas debería dar 0, la suma vectorial. Es decir, el vector normal más el vector peso tiene que dar 0. Esa suma vectorial, como vimos ya cuando vimos el diagrama de cuerpo libre, nosotros la hacemos por componentes. Por lo tanto, acá solamente tenemos componentes en la dirección del eje Y, y voy a plantear que la suma de fuerzas sobre el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración del eje Y. Entonces acá pongo el módulo de la normal menos el módulo del peso igual a 0. ¿De dónde aparece el signo menos del módulo del peso? Bueno, justamente, si yo escribiría esta ecuación vectorialmente, n sería el módulo de n versor j, y p sería el módulo de p versor menos j. Ese menos j me está indicando justamente que p está dirigida hacia abajo. Ese signo menos es justamente este signo que aparece en esta ecuación, que tiene un formato escalar, porque estamos trabajando por componentes, pero que tiene el signo que corresponde al sentido en ese eje de la fuerza en cuestión, en este caso el peso. Con lo cual nos queda que la normal es igual al peso. Conclusión que los alumnos suelen interpretar como válida en todos los casos. No sé por qué, pero los alumnos suelen creer que la normal siempre es igual al peso. Además de creer, por ejemplo, que la normal es la reacción del peso. No podría serlo de ninguna manera, porque la normal está aplicada en el ladrillo igual que el peso. Y ya sabemos que las fuerzas de acción y reacción no están aplicadas en el mismo cuerpo. Como ya vimos, la reacción de la normal estaba sobre la mesa, que acá no la dibujé, porque no me estoy ocupando de la mesa.
Este es el único caso donde la normal es igual al peso. Cuando un cuerpo está apoyado en un plano horizontal y la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso, al interactuar con el plano aparece una normal que pone en equilibrio el peso y por esa razón tiene el mismo módulo. Pero es el único caso. Vamos a ver ahora una serie de casos donde la normal no es igual al peso. Por ejemplo, suponga que tengo el mismo ladrillo y que tengo una fuerza aplicada en una cierta dirección que forma un ángulo alfa con la horizontal, como en este caso. Sobre el ladrillo además actúa el peso, es inevitable. Debido a estas dos fuerzas, no solamente al peso, a las dos fuerzas, aparece una interacción entre el ladrillo y el plano de apoyo. Esa interacción es la responsable de que aparezca esta fuerza que dibujo acá, la fuerza normal. La reacción de esta fuerza, obviamente, está en el plano de apoyo. Es decir, pensemos, ¿no? ¿Dónde están las reacciones de todas estas fuerzas? La reacción del peso está en el centro de la Tierra, como ya dijimos. La reacción de la normal se encuentra en el plano de apoyo, que es el cuerpo que interactúa para que aparezca la normal. Y la reacción de la fuerza F se encontrará sobre el cuerpo que está aplicando la fuerza F. Por ejemplo, si yo estoy empujándolo con mi dedo, y F es la fuerza que hace mi dedo sobre el ladrillo, la reacción de F estará sobre mi dedo. Y yo ahora no estoy estudiando mi dedo, por eso no aparece acá en el dibujo. Para resolver esta situación problemática tengo que aplicar que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, F vector más N vector más P vector tiene que ser igual a la masa por el vector aceleración. Esta ecuación vectorial nosotros la vamos a trabajar por componentes. Entonces, vamos a utilizar un diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer desaparecer todo lo que no sea el ladrillo y solamente va a quedar el ladrillo y el sistema cartesiano que utilizo para hacer el diagrama. De las fuerzas que actúan sobre el ladrillo, hay una sola que no está sobre los ejes cartesianos, que es la fuerza F. Por lo tanto, esa fuerza va a tener que ser descompuesta, porque yo voy a trabajar por componentes, y entonces necesito saber cuánto es la componente en el eje X y cuánto es la componente en el eje Y. Es decir, voy a expresar el vector F en forma cartesiana, y luego voy a trabajar las componentes cartesianas por separados. Entonces ahí descompongo, me queda el triángulo rectángulo formado, como ya sabemos, y me queda la componente Fx, que es el cateto adyacente del triángulo, y la componente Fi, que es el cateto opuesto del triángulo. El cateto adyacente se relaciona con la hipotenusa a través del coseno y el opuesto a través del seno. Luego planteo las ecuaciones por componentes. Primero planteo en el eje X, digo la suma de fuerzas o de componentes de fuerzas que actúan sobre el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Observen atentamente que solamente en este problema puede haber aceleración en el eje X. Es decir, que yo elegí el sistema cartesiano de manera tal de hacer coincidir la dirección del eje X con la dirección de la aceleración. De manera que ni la aceleración me diera cero. Esto es un truco que vamos a usar siempre que podamos. De manera que la aceleración que yo quiera calcular tendrá una única componente. Bueno, en X solamente tengo la componente Fx, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la componente Fx, como dijimos antes, es F por el coseno de alfa, igual a la masa por la aceleración. Luego planteo lo mismo para el eje Y, suma de fuerzas en Y igual masa por aceleración en Y. En el eje Y tengo la normal, en el sentido positivo del eje Y, menos el peso, menos la componente de la fuerza en Y. Es decir, estoy restándole al módulo de la normal el módulo del peso y el módulo de la componente de Fi. Eso es igual a la masa por la aceleración en Y. Como la componente de Fi es F por el seno de alfa, llego a la conclusión de que N menos P menos F seno de alfa va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y como nosotros elegimos específicamente que solamente hubiera aceleración en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y la aceleración obviamente vale 0. Con lo cual, la ecuación me queda igualada a 0. Si de ahí despejamos la normal, me queda que la normal es igual al peso más F seno de alfa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que N no es igual a P. Como sabemos, P es mg. La normal es el peso, mg, pero además tengo que sumarle el valor de F por el seno de alfa. Es decir, que el valor de la normal es más grande que el peso en este caso.
Es obvio, porque la normal está sosteniendo al ladrillo sobre el cual están actuando en la dirección vertical dos fuerzas. El peso, como en el ejemplo anterior, pero además hay una componente de la fuerza F que también lo aprieta contra el plano de apoyo, con lo cual la normal va a tener que ser más grande. Otro caso donde la normal no es igual al peso, un caso muy conocido, el plano inclinado. El plano inclinado, como sabemos, es un plano que forma un cierto ángulo con la horizontal. Sobre ese plano hemos apoyado un ladrillo, como figura acá. La inclinación del plano, como dijimos, es alfa, y yo quiero ver qué pasa con esta situación, cuál será la aceleración del ladrillo, cuánto valdrá la normal en este caso. Lo que voy a aplicar es suma de las fuerzas igual masa por aceleración, como siempre. Para eso tengo que dibujar las fuerzas que actúan sobre el ladrillo. Obviamente que este ladrillo está apoyado sobre el plano, y por lo tanto sobre él va a aparecer la fuerza normal. Es decir, una fuerza que forma 90 grados en todas las direcciones con el plano de apoyo y que surge de la interacción entre el ladrillo y el plano de apoyo. Acá la tenemos dibujada, N. ¿Dónde está la reacción de N? Acá, en el plano de apoyo, obviamente. Yo no la dibujé porque no estoy estudiando el plano de apoyo, pero allí está. Y la reacción del peso, como sabemos, está en el centro de la Tierra. Para poder estudiar otra vez el problema, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, colocamos el eje X y el eje Y, hacemos desaparecer el plano de apoyo, y entonces tenemos el peso y la normal sobre el ladrillo. El ángulo que forma el peso con el eje Y no es otro que alfa. Voy a volver un poquito para atrás para explicar esto, ¿no? Este ángulo es alfa. Si yo trazara una recta perpendicular o normal al plano por acá, yo podría preguntarme si alfa está relacionado con este ángulo o con el que forma con la perpendicular. La realidad es que está relacionado con este que está acá. ¿Por qué? Podemos observar que esta recta es perpendicular a esta recta. Y esta recta, que sería el plano horizontal, es perpendicular al peso. Por lo tanto, si el plano horizontal con el plano inclinado forman un ángulo alfa, sus perpendiculares difieren en 90 grados, tienen que formar el mismo ángulo alfa. O sea que este ángulo alfa es el mismo ángulo de inclinación del plano. Con lo cual vamos a poder descomponer el peso en las componentes Px y Pi. La componente Px, fíjense que quedó en sentido contrario al eje X positivo que hemos elegido. Sin embargo, está en la misma dirección, que es lo que siempre buscamos. Buscamos que la dirección del eje X coincida con la dirección de la aceleración. En este caso es obvio que el sentido no va a coincidir, porque este cuerpo sobre el plano se acelera hacia abajo y el sentido positivo del eje X va hacia arriba. Pero eso no nos importa, lo que nos interesa es que la dirección coincida. Bueno, en el caso del eje Y, colocamos una recta, como vemos acá, que es perpendicular al eje X y sobre la cual actúa la normal y la componente del peso en Y. La suma de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, o sea, P más N tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si trabajo por componentes, en el eje X voy a tener la componente menos Px, por el sentido que tiene P, igual a la masa por la aceleración en X. O sea, menos P por el seno de alfa. ¿Por qué por el seno? Porque Px es el cateto opuesto del triángulo rectángulo. O sea que P por el seno de alfa me va a dar el valor del cateto opuesto, que es la componente en X. Menos P por el seno de alfa igual masa por aceleración en X. O sea, menos mg seno de alfa es igual a la masa por la aceleración en X. Como vemos, acá se cancelan las masas, y llego a que la aceleración en la dirección del eje X vale menos g seno de alfa. O sea que tiene una aceleración que es una parte de g. Una parte de g. En el eje Y tengo la normal menos el peso en Y, como podemos ver acá. Igual a la masa por la aceleración en Y. La normal menos el peso por el coseno de alfa, porque el peso en Y es el cateto adyacente para el triángulo rectángulo. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración en Y.
Con lo cual, n menos mg coseno de alfa va a ser igual a la masa por la aceleración en i. Que como ya hemos dicho, hemos elegido específicamente los ejes cartesianos para que en la dirección de i no hubiera aceleración, con lo cual esta aceleración va a ser igual a 0. Con lo cual la normal menos mg coseno de alfa va a ser igual a 0. Despejando me queda que la normal es mg por coseno de alfa. Otra vez podemos ver que la normal no es igual al peso. En este caso es una parte del peso. La parte del peso que presiona al ladrillo contra el plano inclinado. Otra fuerza que vamos a aplicar muchas veces también acá es la famosa tensión. En física llamamos tensión a toda fuerza hecha por una soga, un cable, un hilo, un alambre, una cuerda. Por ejemplo, una situación podría ser esta, una viga de la cual a través de una soga hay colgado un ladrillo. En esta soga va a aparecer una fuerza que vamos a llamar tensión. ¿Por qué va a aparecer esa fuerza? Y bueno, porque por un lado, el ladrillo se atrae con el planeta Tierra, como podemos ver acá, acción y reacción. La Tierra atrae el ladrillo atrae la Tierra. Claro que nosotros lo que nos interesa es lo que le pasa al ladrillo, no lo que le pasa a la Tierra. La única manera de que este ladrillo no se esté cayendo y acelerando con la aceleración de la gravedad es que haya una fuerza poniendo en equilibrio al peso. Y esa fuerza no queda más remedio que la tiene que estar haciendo el hilo. Esta fuerza que hace el hilo del cual está colgado el ladrillo es la famosa tensión. Obviamente que si el hilo tira del ladrillo, el ladrillo tira del hilo, y T' estaría sobre el hilo. Pero nosotros ahora estamos dibujando solo la fuerza que actúa sobre el ladrillo, porque estamos estudiando el ladrillo. También va a haber una tensión entre el hilo y el techo. Una interacción ahí, el hilo tirará del techo, y el techo tirará del hilo con una fuerza igual y contraria, acción y reacción. Pero insisto, yo estoy estudiando exclusivamente el ladrillo en este momento. Y voy a decir que la suma de la fuerza sobre el ladrillo es 0 y por eso el ladrillo se encuentra en reposo. Bueno, la suma de las fuerzas sería el peso, vector, más la tensión vector, igual masa por el vector aceleración. Otra vez hago el diagrama de cuerpo libre, hago desaparecer todo lo que no sea ladrillo y solamente me queda sobre el diagrama el ladrillo con el peso y la tensión. En este caso está en equilibrio, no tengo aceleración ni en X ni en Y. Trabajo en el eje Y, suma de fuerzas en Y igual masa por aceleración en Y, y me queda que la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración en I, y nosotros sabemos que la tensión menos el peso entonces va a ser igual a 0, porque no hay aceleración. De acá sacamos que la tensión, en este caso, es igual al peso, que es un caso parecido al que vimos de la normal, es el único caso donde la tensión es igual al peso. Cuando el cuerpo está colgado libremente de una soga, de una viga, del techo, etc., y no hay ninguna otra fuerza más que el peso que actúa sobre el ladrillo. Con lo cual la tensión no le queda más remedio que ser la que va a poner en equilibrio, si es que está en equilibrio, al ladrillo. Vamos a ver un caso donde el ladrillo no está en equilibrio, para que vean que la tensión no siempre es igual al peso. Acá tenemos un torno, una rueda que tiene enrollada una soga, y esa soga está en el otro extremo unida al ladrillo. Si yo lo dejo en libertad, evidentemente, si la rueda no está trabada, el ladrillo va a comenzar a descender. Y si yo le coloco un motor a la rueda que tire del ladrillo hacia arriba, podría ser que comience a ascender. O podría ser que permanezca en equilibrio. Lo importante es entender qué pasa con el ladrillo. Entonces dibujo las fuerzas que actúan sobre el ladrillo, que otra vez son el peso y la tensión. Y la suma de esas fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, cumpliendo el segundo principio de Newton. Hago el diagrama de cuerpo libre sobre el ladrillo, y acá tenemos peso y tensión aplicada sobre el ladrillo, y yo elegí poner el eje Y vertical y el eje X horizontal. Para trabajar por componentes, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, y eso es T menos P igual masa por aceleración en Y. Con lo cual la tensión es igual a la masa por la aceleración en Y más el peso. Ven que hay diferentes situaciones. Una situación podría ser que el cuerpo estuviera en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme también, que sería lo mismo, en cuyo caso no tendría aceleración, con lo cual este término sería 0 y la tensión sería igual al peso.
Sería el mismo caso que el caso anterior, cuando estaba colgado de la viga. Pero podría suceder que este cuerpo acelere hacia arriba. Si este cuerpo acelera hacia arriba, este es un número positivo, esta cuenta me hace que este término sea positivo, y me va a dar que la tensión debería ser más grande que el peso, obvio. Para que acelere para arriba, la fuerza que tira para arriba debería ser más grande que la que tira para abajo del ladrillo. Y al revés, si este cuerpo acelerara hacia abajo, la aceleración sería negativa, con lo cual este término sería un término negativo que le estaría restando el peso. Con lo cual la tensión tendría que ser menor que el peso, cosa que también es obvia. Para que el ladrillo se acelere hacia abajo, esta fuerza, peso, tiene que ser más grande que la tensión. Acá vemos un ejemplo donde la tensión puede ser más grande que el peso, más chica, o podría ser igual. Pero cada caso hay que analizarlo en particular. Veamos un ejemplo numérico. Dice, en el sistema de la figura, la fuerza aplicada a la cuerda AB forma un ángulo de 37 grados con la horizontal y es de 60 newton. El cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos. Considerando que el módulo de aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado y despreciando el rozamiento, determinar el módulo de la fuerza de vínculo, la normal. Se la llama fuerza de vínculo porque los vínculos son aquellas fuerzas que limitan el movimiento de un cuerpo. La normal es una fuerza de vínculo porque limita el movimiento, no lo deja moverse en un sentido. También una soga puede ser una fuerza de vínculo. Por ejemplo, si yo tengo un hilo que está atado a una bolita y yo sostengo el hilo siempre en el mismo punto, bueno, esa tensión del hilo funcionará como fuerza de vínculo porque no tampoco permitirá que la bolita se aleje más que la longitud del hilo de la posición donde yo lo tengo agarrado. Así que funciona como fuerza de vínculo. Y también me pide la aceleración del cuerpo puntual. Para resolver este problema numérico, vamos a tener que hacer lo mismo de siempre, un diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que son el peso, y la fuerza F que se le está aplicando con un ángulo alfa. Y además la fuerza normal, que como todos sabemos, aparece justamente por el vínculo con el piso. Estas fuerzas ahora las voy a pasar a dibujar en un diagrama de cuerpo libre. Esto significa que desaparece el piso. Solamente dejo el ladrillo y las fuerzas que actúan sobre él, como podemos ver acá dibujado. Para resolver el problema hacemos lo mismo que venimos haciendo, nada más que ahora vamos a tener números. Voy a tener que descomponer la fuerza F, que no se encuentra en ninguna de las dos direcciones en que yo descompongo el movimiento. Observen otra vez que yo supongo que este ladrillo se va a mover en la dirección del eje X, en la dirección horizontal, en la del plano. Por eso hago coincidir el eje X con el plano. Si mi suposición no fuera correcta, van a aparecer resultados absurdos que me harían dar cuenta que hice una suposición incorrecta. No va a ser este caso. Bueno, fíjense, acá tenemos entonces que hay dos componentes de F. La componente Fx, que es el cateto adyacente del triángulo, y la componente Fi, que es el cateto opuesto. Planteo que la suma de las fuerzas en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. La única fuerza que hay es la componente Fx en el eje X, que es F por el coseno de alfa. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X. De ahí puedo despejar la aceleración en X, que me queda F coseno de alfa dividido M. Bueno, reemplazo los 60 newton, fíjense que el newton es kilogramo por metro de segundo cuadrado, por el coseno de 37 dividido 5 kilogramos. El kilogramo con el kilogramo se va a cancelar, hago la cuenta y me da 9,6 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración que va a tener en la dirección del eje X. Para calcular la normal, aplicamos la suma de las fuerzas en I igual a la masa por la aceleración en I. Acá tenemos la normal, que va hacia arriba, menos el peso, que va hacia abajo, más la componente de la fuerza en I, que también va para arriba. Por eso queda sumando. Y eso es igual a la masa por la aceleración en I. Con lo cual, F en I, que es F por el seno de alfa, podemos reemplazar, y como la aceleración es igual a 0, despejamos N. Al despejar N me queda que N es igual a P menos F seno de alfa. Si reemplazamos por los datos, la masa era 5 kilogramos, la aceleración de la gravedad nos decía que tomáramos 10 metros por segundo cuadrado,
menos 60 newton por el seno de 37, y eso nos da 14 newton. O sea que la normal en este caso vale 14 newton, que claramente es menor que el peso, que era de 50 newton, porque eran 5 kilogramos. ¿Y por qué es menos? Y bueno, porque hay una parte de la fuerza F que tira el cuerpo hacia arriba, y entonces hace que la interacción entre el cuerpo y el plano sea menor. El caso que yo les decía que podría haber pasado es que F fuera muy grande y que entonces el cuerpo se hubiera levantado de la mesa. Si eso hubiera sucedido, al calcular la normal nos hubiera dado negativa, porque indicaría que la fuerza lo tira hacia abajo al cuerpo para mantenerlo en la mesa, porque yo digo que no se está moviendo en esa dirección. Y eso no podía ser, porque la normal es una normal de apoyo, como dijimos, no puede agarrar al cuerpo y sostenerlo hacia abajo, simplemente puede empujarlo hacia arriba. Y eso nos indicaría que habíamos interpretado mal el problema. Como vimos, este no fue el caso. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo donde hay dos cuerpos vinculados por una soga, como se puede ver. Y la soga pasa por la garganta de una polea. Los cuerpos son las masas M1 y M2, cuyos valores están indicados, y el cuerpo se encuentra inicialmente en reposo. Me dice que la soga es inextensible y de masa despreciable. Esto para nosotros va a ser muy importante. Primero, que sea inextensible implica que cuando la masa M2 desciende 1 milímetro, la masa M1 se mueve hacia la derecha 1 milímetro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la soga no se puede estirar. Si la soga no fuera inextensible, la masa M2 podría ponerse en movimiento sin que todavía se moviera la masa M1. Así que esto es un dato importante. Esto va a hacer que la aceleración del cuerpo 1 y del cuerpo 2 sean iguales. Y en nuestro problema siempre va a suceder eso, las sogas van a ser inextensibles. Y que sea de masa despreciable implica que el cuerpo no tiene inercia. ¿Qué significa que no tiene inercia? Que no me cuesta ponerlo en movimiento, que no hace falta aplicarle una fuerza para acelerarlo. Si la soga tuviera masa, la fuerza que tira, en este caso, hacia abajo de la soga, tendría que ser mayor que la fuerza que tira en este punto hacia la izquierda, porque sería la única manera que se aceleraría el sistema. Pero como es de masa despreciable, yo puedo considerar que es como si este cuerpo directamente estuviera tirando de este. Es decir, que la tensión de un extremo de la soga es igual a la tensión en el otro extremo. Eso es posible porque decimos que la soga es de masa despreciable. Si no, eso no lo podríamos utilizar. Bueno, en nuestro problema siempre las sogas van a ser de masa despreciable. Nos piden que calculemos la aceleración de cada cuerpo, que como dijimos recién son iguales. Y la tensión en la soga, que como dijimos recién también es una única tensión. Además nos dicen que la polea también es de masa despreciable, es decir, no es como si fuera un cuerpo, porque más adelante vamos a ver que cuando la polea no sea de masa despreciable, es un cuerpo más. Y por lo tanto, para moverlo también hay que aplicarle fuerzas, y para que se acelere hacia la derecha habrá que aplicarle una fuerza más grande que para que se acelere, que la que tira hacia la izquierda, en este caso. Pero no es el caso. Por ahora, nuestros problemas también, cuando haya una polea, la polea será de masa despreciable. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Hay que hacer diagramas de cuerpo libre. ¿Cuántos? Tantos como cuerpos hayan el problema. En este caso hay 2 cuerpos, tendremos que hacer 2 diagramas de cuerpo libre. Y dibujar allí todas las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Pero acá vamos a ver que vamos a aplicar un truco para el diagrama de cuerpo libre. Veamos cuál es. En el cuerpo de la izquierda, yo utilizo un diagrama de cuerpo libre donde el eje X es el eje horizontal que se dirige positivo hacia la derecha. Y el eje Y es vertical, obviamente, positivo hacia arriba. En el cuerpo de masa M2, fíjense que invertí. Puse el eje X en dirección vertical y lo puse positivo hacia abajo. ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es la razón? Es un truco. Como yo voy a trabajar por componentes y quiero calcular la aceleración de los cuerpos, yo dije que las aceleraciones iban a tener el mismo valor, el mismo módulo, pero obviamente no tienen la misma dirección, porque una aceleración, la del cuerpo
1 está dirigida hacia la derecha, y la otra aceleración, la del cuerpo 2, está dirigida hacia abajo. O sea que como la aceleración es un vector, estas aceleraciones son diferentes, pero tienen el mismo módulo. Si yo elijo los ejes de esta manera, utilizo este truco, entonces voy a poder establecer que la aceleración en la dirección X para el cuerpo 1 es la misma que la aceleración en la dirección X para el cuerpo 2, porque le cambié la dirección al sistema de coordenadas. Es un truco. Si yo no hiciera esto y entonces dijera que el cuerpo 1 tiene una aceleración en dirección X positiva, y hubiera puesto un eje X positivo hacia la derecha en el cuerpo 2 y un eje Y positivo hacia arriba en el cuerpo 2, entonces yo tendría una aceleración en Y para el cuerpo 2. Y tendría que establecer un vínculo entre ambas. Tendría que establecer una ecuación que diga que la aceleración del cuerpo 1 en X es igual a menos la aceleración del cuerpo 2 en Y. Y eso me establecería una ecuación más con un signo negativo ahí que me estaría molestando bastante. En cambio, utilizando este truco de cambiar el eje para el cuerpo 2, ambas aceleraciones me quedan en el eje X y ambas me quedan en el mismo sentido, o sea, ambas me quedan positivas. Y eso facilita el cálculo. Por esa razón siempre lo vamos a hacer de esta manera. Siempre vamos a colocar los ejes de esta manera. Algunos alumnos lo entienden como es que yo, imaginándose que se coloca un eje que se dobla acá hacia abajo, digamos, ¿no? Un eje doblado. Bueno, matemáticamente eso es absurdo, obviamente. Los ejes cartesianos no se pueden doblar. Pero si a alguno les sirve pensarlo así, no está mal. Bueno, vamos a trabajar primero con el cuerpo de la izquierda, el cuerpo 1. Sobre él actúa el peso y la normal porque está apoyado, y la tensión que hace el hilo que va hacia la derecha. Sobre este cuerpo tengo que aplicar que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto quiere decir que para la masa M1, T más P más N tiene que ser igual a M1 por A, ecuación vectorial. Si la trabajo por componentes, me queda que en el eje X la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración. Mientras que en el eje Y tenemos que la normal menos el peso 1 tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y, que en este caso es 0 porque está apoyado, con lo cual la normal va a ser igual al peso 1, que es el caso que hemos visto en el primer ejemplo, un cuerpo apoyado en un plano horizontal. Y ninguna otra fuerza en dirección vertical más que el peso. ¿Por qué? Porque acá la tensión está en dirección horizontal. Bueno, así que llegué a estas dos ecuaciones, T igual a M1 por A y N igual a P1. Para el otro cuerpo, recuerden, el otro cuerpo estaba colgado. Acá no tengo normal, porque el cuerpo no está apoyado en ningún lado, simplemente está colgado del hilo. Acá tengo el peso 2 y tengo la tensión del hilo. No podría tener normal, insisto, porque el cuerpo no está apoyado. A veces los alumnos buscan poner una normal en una situación como esta, imposible, no. La normal solamente aparece cuando el cuerpo está apoyado, interactúa con un plano. Y su dirección es normal del plano. En este caso, como no hay normal, tenemos peso y tensión, nada más. Bueno, la suma vectorial del peso y la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración. Yo trabajo en el eje X, que es el único que hay fuerzas, acuérdense que ahora puse el eje vertical positivo hacia abajo, por lo tanto me queda que el peso 2 menos la tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en X. Claro, como decíamos antes, la aceleración es la misma para los dos cuerpos, y la tensión también, porque la soga era de masa despreciable. Con lo cual tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación que salió del cuerpo 1 y la ecuación que ahora salió del cuerpo 2. Una forma simple de resolver estos problemas, cuando yo tengo como incógnitas la aceleración y la tensión, es sumar miembro a miembro las ecuaciones, porque siempre va a suceder que en una ecuación voy a tener la tensión con un signo, y en la otra voy a tener la misma tensión con el signo contrario. Con lo cual, al sumar miembro a miembro, T con T se cancela. Y me queda que el peso 2 es igual a la aceleración, factor común de M1 más M2. De acá despejo la aceleración pasando M1 más M2 dividiendo al peso,
y me queda M2 por G sobre M1 más M2. Esto es 10 kilos por 10 metros por segundo cuadrado dividido 40 kilogramos. Y eso nos dio 2,5 metros por segundo cuadrado. Así es como se resuelven este tipo de problemas. Vamos a ver otro tipo de fuerzas. Las famosas fuerzas de rozamiento de las que hemos hablado. Esas que hacen que nos confundamos y que no entendamos el principio de inercia. Y que pensemos que los cuerpos se detienen solos. No, no se detienen solos. Cuando los cuerpos se detienen es por acción de una fuerza. Muy comúnmente en la Tierra, esas fuerzas que suelen detener los cuerpos son las fuerzas de rozamiento. Vamos a ver que hay dos tipos de fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento, que se denomina fuerza de rozamiento viscoso, que es esta, que vamos a ver ahora, que es la que aparece cuando el cuerpo interactúa con un fluido. Hay un cuerpo material que se mueve a través de un fluido, que puede ser un líquido o un gas. Y la interacción con ese fluido produce una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Y se llama fuerza de rozamiento viscoso. Acá tenemos un dibujo que representa una bolita que estaría dejándose caer adentro de un recipiente que contiene un líquido. Esta fuerza, obviamente, que existe para el líquido, pero también para los gases, ¿no? En este caso lo vamos a analizar en un líquido. Supongamos que este cuerpo está cayendo en este momento, por eso acá indico que hay una velocidad sobre el cuerpo. Entonces tenemos sobre el cuerpo aplicada la fuerza peso. Hay una fuerza que aparece cuando se sumerge un cuerpo en un líquido, que descubrió Arquímedes, alguna vez lo deben haber sentido nombrar, que se llama empuje, es la responsable de que un barco flote, por ejemplo, de un corcho flote, el empuje, que es una fuerza constante que aparece sobre el cuerpo que está sumergido, que acá está dibujado como una fuerza roja. Y además, al haber velocidad, al haber movimiento, aparece la fuerza de rozamiento que vamos a llamar viscosa, que se opone al movimiento siempre. Obviamente que tiene que haber movimiento para que haya esta fuerza, ¿no? Tiene que haber movimiento relativo entre el cuerpo y el fluido. Ya sea porque considero que el fluido está quieto y se mueve el cuerpo a través de él, o considero que el cuerpo está quieto y lo que se mueve es el fluido, o considero que ambos están en movimiento y lo que está quieto es una tubería, por ejemplo. Tiene que haber movimiento entre ellos. Bien, esta fuerza no la vamos a estudiar nosotros en profundidad porque es bastante difícil de calcular en determinados casos, porque depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de las características del fluido. No es lo mismo aire que aceite que agua. Depende también de la velocidad relativa. O sea, no es la misma fuerza a baja velocidad que a alta velocidad. Cambia con la velocidad. Y depende de la forma del cuerpo que se está moviendo, lo que se llama el perfil que ofrece el cuerpo al fluido. Y esto la cambia mucho, por lo tanto, para cada caso es muy diferente. Podemos analizarlo acá para una bolita. En una bolita, que sería el caso más sencillo, hay una fórmula, que es la fórmula de Stokes, que es una fórmula simplificada que permite calcular en determinadas condiciones muy especiales cuál va a ser la fuerza de rozamiento viscosa. La ley de Stokes dice que esa fuerza viscosa es proporcional al radio de la bolita, es decir, a mayor radio, en forma proporcional, mayor fuerza viscosa. Es directamente proporcional también a la velocidad. Si se duplica la velocidad, la fuerza viscosa se duplica. Y esta proporcionalidad se da a través de una constante que está vinculada con el líquido y que se llama coeficiente de viscosidad de fluido, que es esta letra eta que tenemos dibujado acá. Esa letra es la que se utiliza para el coeficiente de viscosidad generalmente. Y esos coeficientes de viscosidad dependen de los fluidos y obviamente están tabulados para cada fluido. Hay tablas que nos dicen cuánto vale para el aceite, para tal aceite, o para tal otro, o para el agua, o para el aire, o para lo que fuera. Dentro de esa constante también está este número, 6pi, ¿no? Que aparece cuando se resuelve y tiene que ver con la forma esférica de la bolita. Nosotros, como decía, no nos vamos a meter en profundidad con esta fuerza de rozamiento, ya que, como decíamos, nosotros trabajamos con ladrillos que son cuerpos muy sencillos para nosotros, que no se van a mover a través de fluidos o van a ser poco afectados por los fluidos que los rodean.
en realidad despreciamos la acción. Esto lo podemos hacer en muchos casos, y en otros no. Bueno, nosotros vemos los casos en que sí se puede hacer. La que sí nos interesa a nosotros es la fuerza de rozamiento por deslizamiento. Esta fuerza aparece cuando un cuerpo se mueve o se intenta mover, basta con que uno intente moverlo, sobre una superficie con la cual se encuentra en contacto y apoyado. Se debe a las rugosidades que tienen los cuerpos. Por eso disminuye si yo pulo las superficies de los cuerpos. Cuanto más pulidas estén ambas superficies, menor va a ser la fuerza de rozamiento. En cambio, si yo tengo un papel de lija, por ejemplo, algo bien rugoso, la fuerza de rozamiento va a ser mayor. Esta fuerza se produce porque esas rugosidades se encastran unas en otras y hace que esa interacción de esas rugosidades se meten unas contra otras, haga aparecer esta fuerza. Siempre es una fuerza que se opone al movimiento o al intento de movimiento. ¿Qué quiere decir esto del intento? Y bueno, cuando yo empujo esta mesa y ahora no se está moviendo y yo la estoy empujando, ¿quién evita que se empuje? Bueno, la fuerza de rozamiento. Pero esta fuerza de rozamiento está oponiéndose al movimiento de la mesa sin que la mesa se mueva todavía. Es decir, basta con que yo intente moverla para que la fuerza de rozamiento aparezca. Ahora vamos a analizar cómo es esta fuerza de rozamiento. Pero siempre se opone al movimiento relativo entre el cuerpo y la superficie de contacto. Y como decíamos, no es necesario que haya movimiento para que exista la fuerza de rozamiento. Existe con el intento de movimiento. Para estudiar esto, vamos a imaginar un experimento. Supónganse que tenemos un bloque, un ladrillo, un bloque de madera, que se encuentra apoyado sobre una mesa y que está unido a través de un hilo a un platillo en el cual yo puedo colocar pesas. Si yo coloco una pesa acá, el sistema permanece en equilibrio. En esta situación, la suma de las fuerzas sobre el ladrillo tiene que ser igual a 0. Pero yo sé que sobre el ladrillo va a estar actuando una fuerza que, al haber equilibrio en este caso, va a ser igual al peso de este cuerpo, dado que el peso de este cuerpo es equilibrado por la tensión del hilo. Por eso permanece en reposo. La tensión del hilo es la misma, como dijimos, en un extremo que en el otro de la cuerda. Por lo tanto, sobre el ladrillo está actuando esa tensión. Es obvio entonces que esa tensión está siendo puesta en equilibrio por otra fuerza. ¿Quién produce esa otra fuerza? Justamente el rozamiento contra la mesa. Esto significa que sobre el ladrillo tenemos la tensión, el peso del ladrillo, la normal, y la fuerza de rozamiento. Yo comienzo a aumentar la cantidad de pesas que coloco sobre el platillo. Pongo una pesa, pongo otra. Sin embargo, el cuerpo sigue sin moverse. Esto quiere decir que esta fuerza de rozamiento está aumentando automáticamente. A medida que yo coloco peso en el platillo, crece hasta poner en equilibrio al platillo. Sigo haciendo esto hasta que veo el platillo va a comenzar a moverse. Acá lo que decimos es eso, no hay aceleración, la tensión es igual a la fuerza de rozamiento, con lo cual la tensión es igual al peso que yo estoy colocando en el platillo, que fue creciendo. Pero ahora llega un momento que crece, hasta que se pone en movimiento. En un determinado momento yo veo que coloco una pesita más y ya se pone en movimiento. Quiere decir que esa fuerza de rozamiento que actuaba sobre el ladrillo pudo crecer hasta un valor máximo, a partir del cual no pudo crecer más. Superado ese valor, el sistema se puso en movimiento. Ahora bien, también noto que una vez que se puso en movimiento, el sistema se acelera. Y si yo quiero que se deje de acelerar, tengo que sacar pesas del platillo. Y esto me está diciendo que una vez en movimiento, esa fuerza de rozamiento que antes mantenía en equilibrio al sistema, disminuyó. Porque para que vuelva a tener movimiento uniforme, es decir, para que vuelva a estar en equilibrio, la cantidad de pesas que tiene que estar colgadas en el platillo es menor. Esto quiere decir que yo hice aumentar la fuerza de rozamiento hasta que llegó a un valor máximo, sin que hubiera movimiento. A esto se le llama fuerza de rozamiento estática, máxima.
llegó a un máximo. A partir de ahí el sistema se pone en movimiento y esta fuerza de rozamiento yo noto que disminuye y pasa a ser una fuerza de rozamiento que se denomina cinética, que siempre es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima. A partir de ahí permanece constante esa fuerza, ya no crece más, es siempre la misma fuerza. No importa que se mueva más rápido, no importa la situación, permanece constante. Esa fuerza de rozamiento se denomina fuerza de rozamiento cinética y es constante. Es decir, que en el caso de las fuerzas de rozamiento por deslizamiento, vamos a tener dos tipos de fuerza de rozamiento por deslizamiento. Una que se va a denominar fuerza de rozamiento estática. Esa fuerza de rozamiento estática crece automáticamente poniendo en equilibrio al cuerpo, pero crece hasta un valor máximo que se llama fuerza de rozamiento estática máxima. A partir de allí no puede crecer más y si se aumenta la fuerza aplicada al cuerpo, el cuerpo se pone en movimiento. Una vez que se puso en movimiento, entra en juego la fuerza de rozamiento que voy a llamar fuerza de rozamiento cinética. Esa fuerza de rozamiento cinética es una fuerza de rozamiento que es menor que la estática máxima. Siempre es menor que la estática máxima. Y que se mantiene constante a partir de allí mientras que el cuerpo se mantenga en movimiento. Es importante tener en claro que la fuerza de rozamiento estática máxima es igual a la mínima fuerza necesaria para poner el cuerpo en movimiento. Es decir, si yo quiero poner en movimiento un cuerpo, voy a tener que llegar hasta aplicar una fuerza que sea igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. Un pitutito más y se empieza a mover. Por eso ese es el límite. Y por eso yo digo, bueno, ahí es justo el valor en el cual el cuerpo se empieza a mover. Por lo tanto, necesito aplicar una fuerza igual a ese valor para comenzar el movimiento. Se encuentra experimentalmente que la fuerza de rozamiento, tanto la estática máxima como la cinética, depende de la fuerza de interacción entre el cuerpo y el plano de apoyo. Cuanto más fuerte aprieta el cuerpo contra el plano de apoyo, mayor es la fuerza de rozamiento. ¿Y quién mide la intensidad de cuánto se apoya un cuerpo contra el plano? La normal. Es decir, que se encuentra que la fuerza de rozamiento estática máxima es directamente proporcional a la normal. Siendo la constante de proporcionalidad lo que se va a obtener del cociente entre la fuerza de rozamiento estática máxima y la normal. A eso se lo denomina coeficiente de rozamiento estático. Y se utiliza para calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Cómo? Multiplicando el coeficiente de rozamiento estático por la normal, obtengo la fuerza de rozamiento estática máxima. Y la fuerza de rozamiento que no sea máxima, esas son fáciles, porque son iguales a la fuerza que le estoy aplicando para mover al cuerpo. Acuérdense, son las que evitan que el cuerpo se mueva. A mí lo que me interesa es cuál es el valor máximo, porque a partir de ahí se va a comenzar a mover. Y es importante que entendamos que si el cuerpo aprieta más fuerte contra la superficie de apoyo, más grande es la fuerza de rozamiento estática. Y lo mismo pasa con la cinética, pero ya sabemos que la cinética tiene un valor menor que la estática máxima. Por lo tanto, acá la constante de proporcionalidad va a tener otro valor. El cociente entre la fuerza de rozamiento cinética y la normal va a ser constante. A ese coeficiente se lo llama coeficiente de rozamiento cinético. Y se lo obtiene de esta forma. Por lo tanto, para calcular la fuerza de rozamiento cinético hay que multiplicar el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Tanto el estático como el cinético se indican con esta letra que se llama mu, es una letra griega. Nada más que se le agrega la E de estático para el coeficiente de rozamiento estático y la C de cinético para el coeficiente de rozamiento cinético. Al coeficiente de rozamiento cinético algunos también lo llaman coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, es lo mismo. Siempre el coeficiente de rozamiento estático, por lo tanto, como permite calcular la fuerza de rozamiento estática máxima, que siempre es mayor que la fuerza de rozamiento cinética, el coeficiente de rozamiento estático siempre será mayor que el cinético. El mu estático siempre va a ser mayor que el mu cinético. Es importante que entendamos que el coeficiente de rozamiento no tiene unidades. No tiene unidades, porque surge del cociente entre dos fuerzas, con lo cual las unidades se cancelan. Por eso es un coeficiente, es un número. Generalmente está entre 0 y 1 este número. Generalmente está entre 0 y 1.
Bueno, fíjense, si ponemos un ladrillo y le aplicamos una fuerza, como estamos dibujando acá, de manera de que vamos aumentando esta fuerza hasta que se ponga en movimiento el cuerpo, vamos a tener el peso normal y la fuerza de rozamiento. Vamos a graficar la fuerza de rozamiento en función de la fuerza aplicada. Cuando las grafico veo que obtengo primero un gráfico a 45 grados. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento estática aumenta y se hace igual a la fuerza que yo estoy aplicando poniéndola en equilibrio. Va a ir aumentando, 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 hasta que va a llegar un momento que voy a llegar a la fuerza de rozamiento estática máxima. Ahí la fuerza de rozamiento no puede aumentar más. Si yo sigo aumentando la fuerza aplicada, F, entonces comienza el movimiento. A partir de ahí no importa que yo aumente F, la fuerza de rozamiento pasa a ser la cinética y va a mantenerse constante. Este corte es prácticamente así, muy abrupto. Salta del valor máximo al valor cinético casi instantáneamente, en un tiempo muy cortito. Veamos un ejemplo. Dice un bloque de masa M1, 30 kilogramos, está apoyado sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y está unido mediante un hilo inextensible y de masa despreciable que pasa por una polea sin fricción y de masa despreciable a un segundo bloque de masa 50 kilos que cuelga verticalmente. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre M1 y el plano es mu cinético igual 0,4, calcular la aceleración de cada bloque y la tensión de la cuerda que vincula ambos bloques. Acá tenemos un dibujo del problema, ¿ven? El plano inclinado y las dos masas. Fíjense que previamente yo podría no saber para dónde se mueve esto. Y eso en un problema que tiene rozamiento va a ser muy importante, porque la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Con lo cual, en los problemas con rozamiento siempre hay que prestar mucha atención, primero, a saber en qué sentido se va a mover el sistema, para luego colocar el rozamiento en sentido contrario. De hecho, incluso esto podría no moverse, ¿no? Me piden la aceleración, pero podría no moverse, no lo sé. ¿Cómo voy a resolver estos problemas cuando yo no sé para dónde? Porque imagínense que M2 fuera mucho más grande que M1. Bueno, esto se mueve hacia la derecha o no se mueve, ¿no? Pero si M1 y M2 son parecidas, va a depender del ángulo que tenga, etc. Entonces mi recomendación es primero resolver el problema como si no hubiera rozamiento. Es decir, voy a plantear todas las fuerzas que actúan y no voy a poner rozamiento. De manera de determinar para dónde se mueve sin rozamiento. Una vez que yo sepa para dónde se mueve sin rozamiento, va a ser, una vez que haya rozamiento, se va a tener que mover en el mismo sentido. Entonces dibujo todas las fuerzas, pero no dibujo la fuerza de rozamiento. Y hago los diagramas de cuerpo libre. Como vemos, usamos el mismo método que antes. Acá coloco el eje X positivo para la derecha, pero entonces coloco el eje X positivo para abajo en la masa M2. Descompongo el peso, en el caso del primer diagrama, y entonces escribo las ecuaciones de Newton. Suma de fuerzas igual masa por aceleración. En este caso, en el eje Y, tengo que N menos peso 1I es igual a la masa por la aceleración. Como el peso 1 en I es el cateto adyacente para este triángulo, es el peso 1 por el coseno de alfa. O sea que me queda N menos peso 1 por coseno de alfa igual masa por aceleración en I. El peso 1 es mg, y además la aceleración en I va a ser 0, con lo cual me queda que la normal va a ser igual a m1 por g por el coseno del ángulo, en este caso 30 grados. Podemos calcular el valor, me queda 30 por 10 metros por segundo cuadrado, por el coseno de 30, eso me da 259,8 newton, ese es el valor de la normal. Ese valor lo vamos a necesitar para cuando calculemos el rozamiento. Bueno, luego en el eje X tengo que T menos Px tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Esto es T menos P1 seno de alfa, porque es el cateto opuesto, igual masa 1 por aceleración en X. O sea, T menos M1G seno de alfa igual M1 por aceleración en X. Para el otro cuerpo, tengo que el peso 2 menos la tensión tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración en X. Por cómo hemos tomado estos ejes, las aceleraciones son las mismas, recuerden.
Esto es M2G menos T igual a M2 por aceleración en X. Vuelvo a aplicar la técnica que usé antes, sumo miembro a miembro las dos ecuaciones en X. Esta era la ecuación que teníamos del cuerpo anterior. Al sumarlas, T con T se van a ir. Y entonces me queda que M2G menos M1G seno de alfa es igual a la aceleración, factor común, de M1 más M2. De acá despejo la aceleración y esto me da 4,375 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que este sistema, de moverse, se mueve hacia la derecha, la masa M1, y la masa 2 hacia abajo. ¿Por qué? Porque la aceleración me dio positiva, me dio en el mismo sentido positivo que yo puse el eje X. Si la aceleración me hubiera dado negativa, significaba que el sistema se movía hacia la izquierda. En este caso yo sé que como se mueve hacia la derecha la masa M1, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Si me hubiera dado que se movía para la izquierda, la fuerza de rozamiento iba para la derecha. Ahora que yo sé para dónde va la fuerza de rozamiento, vuelvo a plantear el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo de masa M1. Y le agrego la fuerza de rozamiento que ahora sé que va para la izquierda. Es muy fácil hacer esto, no es que tenga que hacer mucho más trabajo, porque yo ya tenía hecho los diagramas de cuerpo libre, le agregué una fuerza, y tengo escritas las ecuaciones donde también lo único que hago es agregar una fuerza de rozamiento que resta, es un término más que resta en la ecuación. Recordando que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, reemplazo mu por la normal, reemplazo P1X por P1 seno de alfa, luego me queda T menos M1G seno de alfa menos mu por la normal, igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora sumo miembro a miembro esta ecuación con la ecuación de la masa M2 que ya tenía. Y al sumar, obviamente las ecuaciones me quedan igual que antes, nada más que se le agrega este término que está restando acá, que es el correspondiente a la fuerza de rozamiento. Bueno, de ahí voy a despejar la aceleración. Me queda G por M2 menos G por M1 por el seno de alfa menos mu por la normal, sobre M1 más M2. La normal ya la habíamos calculado, ¿se acuerdan? Reemplazo todos los datos, como ven acá, estos son todos datos, este es el valor de la normal que había calculado, este es el valor de mu, es el mu cinético porque hay aceleración, hay movimiento. Hago el cálculo y la aceleración me da 3,076 metros por segundo cuadrado, cosa que es coherente porque es menor que la aceleración que tenía sin rozamiento. ¿Qué hubiera pasado si esta aceleración me hubiera dado negativa ahora? Podría haber pasado. Si me hubiera dado negativa, uno podría suponer, no, se acelera para el otro lado. Pero pensemos que eso no puede ser, porque el rozamiento no puede provocar movimiento. El rozamiento se opone a un movimiento, es una fuerza de reacción, que si no hay movimiento o desaparece el movimiento, la fuerza desaparece. Y si no, no crece tanto, crece automáticamente hasta poner en equilibrio el sistema. O sea que si me hubiera dado la aceleración negativa ahora, no significaba que se movía para el otro lado. Significaba que no había movimiento, que el sistema estaba en equilibrio. Esto es muy importante porque suele aparecer en muchos problemas. Entonces yo planteo el problema sin rozamiento. Determino para dónde se mueve. Luego le pongo el rozamiento, sabiendo para dónde va la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento. Calculo nuevamente. Si me vuelve a dar la aceleración con el mismo signo que me dio antes, pero menor, la cosa va bien, porque tiene que acelerarse menos. Si me da con signo contrario al signo que me dio sin rozamiento, significa que el sistema no se mueve, que el rozamiento hace que el sistema se ponga en equilibrio. Para calcular el valor de la tensión, reemplazamos en una de las ecuaciones, reemplazo en la más corta. Ahora que tengo el valor de la aceleración, reemplazo, despejo la tensión, acá saqué factor común M2, me quedó G menos la aceleración, y este es el valor de la tensión. Y así se calcula problemas de este tipo. Bueno, llegamos al final de la clase de hoy. Espero que les sirva. Piensen un poco todos los ejemplos que dimos y cómo los fuimos resolviendo. Nos vemos en la clase siguiente.